Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación, Cata. Gracias por vuestra compañía y por la simpatía. Y quiero hacer un warning, un disclaimer. En algunos momentos, como el tema es complejo, vamos a pasar por zonas áridas. Pero no os asustéis, son zonas áridas transitorias. Luego ya vuelve a ser interesante y con un poquito de suerte, al final de esta presentación, sabremos todos un poquito más cómo funcionan las redes sociales y el ambiente en que nos movemos. Tengo también que decir que la tecnología es positiva y hay que usarla. Simplemente se trata de entender que no todas las personas que dominan la tecnología, me refiero a grandes empresas, son beneficiarias de los usuarios o de la humanidad, sino muchas veces lo contrario, y que corresponde a cada uno de nosotros, como ciudadanos responsables y personas inteligentes, sacar un partido positivo a las redes sin dejarnos comer el tiempo. En China están ya los jóvenes en 9 horas diarias. O sea, sin dejarnos comer nuestro tiempo, nuestra vida, y sin dejarnos manipular, perdonad, en nuestras opiniones y en nuestro modo de vivir, consciente o subconscientemente, que es quizá lo que menos se conoce. Bueno, y una vez dicho esto, cuando termine de ponerse el sol se verá mejor que esto es una playa frente al océano. Y un antídoto para todo este tipo de problemas de fake news, desinformación y crispación es irse a caminar y disfrutar del océano. Bien, entonces, primero vamos a ver dónde estamos, porque a veces no lo sabemos. Los que vimos cómo nacía Internet y la web, y los que vimos después cómo nacían las redes y la infinita esperanza y las promesas de las redes, podemos comparar con cómo era el mundo antes y en qué aspectos ha mejorado y en qué aspectos no, ¿verdad? Y quienes habéis nacido como nativos digitales y conocéis menos el terreno de juego, podéis reflexionar con esta pecera. Esto es un pez, ¿veis bien los del fondo? Esto es un pez viejo y 2 peces jóvenes. El pez viejo les pregunta: hola muchachos, ¿qué tal está el agua? Y entonces estos se miran uno a otro y dicen: ¿qué demonios es el agua? O sea, han vivido siempre ahí y por lo tanto no se dan cuenta de que están en el agua. Entonces nosotros vivimos en un mundo de fake news y desinformación y muchas veces podemos ni siquiera saberlo, ¿no? Fake news significa noticias falsas, ¿ok? Que es distinto de noticias erróneas, como puede ser erróneo un diagnóstico médico. Las noticias falsas son malintencionadas. Pero esto es un juego de niños comparado con la desinformación. La desinformación son noticias malintencionadas y además manipuladoras. Con lo cual la propia noticia te manipula a ti y tú te vas autoengañando porque picas en los trucos, ¿no? Entonces, os lo menciono rápidamente para avanzar más rápido. Hay manipulación informativa y manipulación emocional. La informativa consiste, por ejemplo, en utilizar datos verdaderos en una noticia, pero una lógica falsa. Es la típica falacia. Y la gente pica fácilmente en eso. Mezclar datos verdaderos con otros falsos y no sabes cuál es el falso que está por el medio y tú te vas tragando el falso que está por el medio. Utilizar datos verdaderos y falsos alternativamente. Y esto uno de los maestros de la desinformación explicó en un libro cómo se rompe un alambre. Es la teoría del alambre. Es muy difícil romper un alambre tirando de los 2 extremos. Para romper un alambre se dobla así hacia un lado y luego se dobla hacia otro y así hasta que se rompe, ¿verdad? Bueno, pues pongamos que yo quiero desinformar. Por cierto, un saludo especial a los 2 colegas de periodismo que hay aquí en esta sala. Pongamos que yo difundo una noticia en redes de que a David lo han arrestado porque estaba intentando vender drogas delante del Instituto Rosalía de Castro en la Alameda. Entonces, oh rayos, 1000 rayos, ¿no? Esto, claro, provoca enfado y un descrédito.
Pero luego, 1 o 2 días después, se saca la noticia de que en realidad era un policía corrupto que le metió unas bolsitas en el bolsillo y luego hizo señas a otro para que le parase y le registrase, y resulta que David es una persona excepcional que es víctima de un policía corrupto. Entonces, ira contra el policía corrupto, disculpas con David. Y luego, 2 o 3 días después, pues lo mismo. No, no era así. O sea, David es un narcotraficante y el policía que lo arrestó es un policía honrado. Son los otros los que intentan deshacerse del único policía limpio en ese departamento. Bueno, a esta tercera ya nadie sabe qué carta quedarse, que es el objetivo de la desinformación. Sembrar la duda. Por ejemplo, quizá os acordéis de los principios de la guerra en Ucrania. Los rusos avanzaron muy rápido y una ciudad que se llama Busha, cerca de Kiev, fue reconquistada en una contraofensiva ucraniana. Y entonces no les dio tiempo a los rusos y a los mercenarios de Wagner a borrar la evidencia de torturas, mutilaciones, crímenes de guerra masivos, ¿no? Bueno, pues la duda, al cabo de 3 años, esto apareció hace poco tiempo, es si es cierto o si fue mentira lo de los crímenes de guerra en Busha, ¿no? Sembrar la duda en una palabra, ¿no? Otra manera de desinformar muy frecuente, esto es continuo en las redes, luego os digo dónde podéis contrastar, es utilizar vídeos verdaderos, pero vídeos verdaderos que son anteriores al suceso que están contando o que son simplemente de otro país. En el comienzo de la guerra Israel-Hamás, una inmensa mayoría de vídeos eran falsos, eran maniobras del ejército egipcio de hace muchos años antes y cosas similares, ¿no? O bien utilizar deepfakes. Deepfakes se hacen con inteligencia artificial, como sabéis, y aquí voy a evitar la inteligencia artificial, simplemente decir que esto agravará la dificultad para detectar la desinformación, porque al ritmo que vamos, la inteligencia artificial va a ser más lista de los que somos un poco cortos, ¿no? Entonces todo esto se va volviendo difícil, ¿no? Esta es una chica, se llama Olga Loyek, 21 años tenía el año pasado, estudiante de la Universidad de Pensilvania, ucraniana, que colgaba vídeos suyos en YouTube. Entonces, bastan 15 minutos o media hora, si las expresiones faciales son distintas y variadas, para que una inteligencia artificial haga lo que le hicieron a esta chica. En China se creó una influencer que es ella, que habla perfectamente mandarín y que promueve solidaridad con los soldados rusos que están liberando Ucrania. Y pide dinero y regalos y cartas y mensajitos para los soldados rusos que están liberando Ucrania. Claro, ella es ucraniana y sabe lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues esto lo hizo una inteligencia artificial. Es impresionante verlo, he dejado aquí guardado el link. Y cuando ella lo descubrió, tenía cientos de miles de seguidores. Con lo cual hay cantidad de chinos que han hecho sus donativos engañados por esta manipulación. Bueno, y luego el segundo tipo es la manipulación emocional, que se apoya en las emociones básicas. Que aquí, como hay estudiantes de medicina, pues las conocéis mejor que nadie, ¿no? Las 5 básicas son 4 negativas, 1 positiva. Las negativas son rabia, asco, tristeza y miedo, y la positiva es la alegría. La manipulación se ejerce a través de las negativas, sobre todo de la rabia y del miedo, ¿no? Esta es una noticia que provoca rabia. Este es Dani Alves bailando tras su absolución. Imagino que incluso los no futbolistas tenéis una cierta idea de quién es, ¿no? Y entonces, claro, pues muchísima gente indignada. Efectivamente, el vídeo es verdadero, es Dani Alves, está bailando contentísimo, pero es un vídeo anterior, es un vídeo de 2022, no del día que el juez le absolvió, ¿no? Se manipula también con la música. La música produce un efecto subconsciente muy potente. Entonces, los que de verdad queráis saber de esto, tenéis que estar siempre atentos al tipo de música que está sonando en el vídeo, porque se detecta fácilmente cuando es música manipuladora, que te endulza, te crispa, unnerving se dice en inglés, y también las imágenes, ¿no? Entonces, voy a sacar una imagen y os pido que hagáis lo que dice la imagen, ¿ok? ¿Cuántos habéis mirado a la derecha?
Yo me fijé antes un pequeñito con lo grande. Sí. Bueno. O sea, habéis mirado todos hacia la izquierda, claro. Es mira a la derecha y aquí dice, no se ve porque está en gris, te amo. ¿Eh? Pero claro, si uno mira a la derecha, pues se lo pierde, ¿no? O, por ejemplo, el propio funcionamiento del propio cerebro, ¿no? Que es distinto, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿quiénes veis aquí una chica joven? O sea, La barbilla. sí, ¿quiénes veis aquí una mujer anciana? O sea, cada uno ve. Entonces, para los que no habéis visto una chica joven, os diré que esto es su pestaña del ojo izquierdo, esto es la barbilla y el mentón. Y los que no habéis visto una mujer anciana, os diré que esta es la pestaña de su ojo izquierdo, esto es su ojo derecho, esta es una nariz, labios y mentón. Y entonces, así es como se funciona. Y tú sabes cómo puedes engañar a cada persona. Y ahora os digo cuál es el procedimiento. O bien, hay lo que se llama la medicina preventiva, se diría en la facultad, que es adelantarse a las noticias que la gente reciba. Por ejemplo, esta. Cuando Trump empezó a decir cosas muy parecidas a las que lleva diciendo Putin sobre la guerra de Ucrania, una estrategia muy buena para desinflarlas, dice, bueno, sí, claro, porque Putin ha contratado al mago Merlín para que influya sobre Trump. Con lo cual ya te vuelve un poco escéptico de este fenómeno, ¿no? Y te invita a reflexionar y dice, demonios, ¿por qué está diciendo las mismas cosas que Putin? Bien, hemos pasado la primera parte. La segunda parte es sobre los intereses de las redes, de ellas mismas, que conviene conocer. Es fundamentalmente aumentar el número de usuarios. Facebook tiene 3.000 millones, YouTube tiene 2.000 millones, Instagram 2.000 millones, porque es lo que luego produce dinero y beneficios. Tantísimo que todas estas redes están entre las 10 mayores empresas de capitalización del mundo. Igual que en una época histórica fueron las siderúrgicas y luego las petroleras, pues ahora son estas, ¿verdad? Y derivan sus beneficios de dos datos. Uno es el número de usuarios y otro es del engagement, implicación o participación. Y para eso su interés es que la gente se implique cada vez más, que clique, que mire, que se desconcierte, etc. En fin, que pase tiempo enganchada, ¿no? Porque la situación que estamos ahora es esta. Sí, un pelín aquí, perfecto. Gracias. Esto es como Silicon Valley ve la cultura. Aquí dice art. Entonces, en toda la historia de la humanidad, hasta los años 1920 o así, pues eran los poemas de Homero, aquí en España las pinturas de Altamira, las sucesivas novelas, arte que se iba creando, pero en los años 1930 o así apareció entertainment, que era primero el cine y después el conjunto de cine-televisión. Y no es que cada pez grande se come al pez chico, pero sí lo limita. Por ejemplo, todo el tiempo que la gente dedicaba en los años 50 y 60 a cine y televisión, les limitaba lo que podían leer de literatura. Cuando nació la web, o sea, Internet al principio y después la web, que es utilizable por todos nosotros, nació la industria de distraction, que era tener enganchadas a las personas el mayor tiempo posible en la web. Lo hacíamos incluso los periódicos, ¿no? Con los clickbaits, son titulares pues normalmente interesantes y luego el contenido es flojo, o permitir al lector que dé su opinión abajo, o sacar las 10 noticias más vistas, con lo cual, por ese instinto de rebaño, pues todo el mundo va a mirar ahí, ¿no? Cuando aparecieron las redes, pasamos a esta situación, que es addiction, porque las redes tienen personal muy valioso, que al principio eran científicos sociales y luego pasaron a ser neurocientíficos, aparte de ingenieros informáticos valiosísimos, ¿no? Y esto trabaja fundamentalmente con un neurotransmisor que se llama dopamina, que es, digamos, el neurotransmisor de la felicidad o de la satisfacción. Y tú tienes un disparo de dopamina, pues con una droga, heroína, cocaína, con una máquina tragaperras de estas de le das a la palanca y a ver qué pasa, o con unos likes, etcétera, ¿no? Y ahora hay otro pez ahí que se llama intention, que es el dominio de la intención de las personas, pero de esto no vamos a hablar, ¿no?
Entonces, el panorama informativo clásico, hasta hace unos 15 años, era este. Bueno, esto lo voy a saltar porque es una especificación de cómo funciona en el caso del deporte. Era esto. El periodismo era como una especie de dique en un embalse en el que se vierten malarkey, son estupideces, teorías conspiratorias, propaganda, desinformación, fake news y rumores. Entonces intenta filtrar de tal manera que salga agua limpia. Pero esto se estaba resquebrajando y terminó de resquebrajarse porque el peso relativo de los medios de comunicación, periódicos, televisiones y radios, es muy pequeño ya comparado con las redes, ¿no? Y entonces el juego en el que estamos es este. Steve Bannon fue el principal estratega de Trump durante la primera campaña electoral, que ganó en el 2016, y en el 2018 revelaba la estrategia. Le preguntaron por la oposición de los demócratas, que estaban pues, cada vez más descontentos de lo que pasaba. Y Steve Bannon les dijo, los demócratas no importan, la verdadera oposición son los medios de comunicación y la manera de tratar con ellos es inundar la zona con mierda. Y luego especificaba más, no se trata de persuadir, se trata de desorientar. Entonces esto os va dando una idea de cómo juegan los que es menos visible, pero el también juego, se hace de otro modo más inteligente. Y las empresas ayudan al Congreso. ¿Quién lleva la responsabilidad última del panorama informativo en que nos vivimos? Pues estos señores. Zuckerberg de Meta, Facebook y WhatsApp, 3.000 millones, 2.000 millones de seguidores, Instagram, 2.000 millones. Cada uno tiene sus intereses, sus ideologías y las difunden. Este es el segundo consejero delegado de Alphabet. Alphabet es Google y YouTube. Google, 6.000 millones, o sea, el planeta somos 8.000 millones, es decir, prácticamente todos los adultos utilizan Google. TikTok tiene menos seguidores, 1.600 millones, pero es fantástica como instrumento de manipulación y de extracción de datos psicométricos. Y Twitter tiene pues, 600.000, pero también tiene mucho peso porque todos los que pintan algo en el planeta miran Twitter, ¿no? Y por tanto las redes son los medios, ¿no? Y cuando alguien nos dice, no, es que los medios no sé qué, te dice una red, dice, oye, es que vosotros sois los medios, ¿no? Y el beneficio puede venir de venta de publicidad y sobre todo venta de psicotipos y datos. O sea, cada uno tenemos datos biométricos, huellas dactilares, la pupila, la altura, etc. Y tenemos datos psicométricos que configuran un psicotipo. Entonces, esto es un libro sobre psicometría en las redes, que permite elaborar modelos como este. Este es un psicotipo de 25 elementos. Es sencillo, los hay muchísimo más complicados, ¿no? Sobre la empatía, son 5 elementos, la extroversión son otros 5 elementos, las neurosis de esa persona, la apertura y demás, ¿no? Entonces, cuando uno compra datos, yo estoy buscando personas con estas características para hacerle llegar mensajes. Te dicen quiénes son y se lo haces llegar. Y se ha ido desarrollando, esto es un libro sobre ciberpsicología, conducta y redes sociales, porque en esto bueno, pues hay fortunas en movimiento y por lo tanto se investiga con muchísima rapidez, ¿no? Y luego existe en paralelo, y lo menciono solo de pasada porque no es nuestro terreno de hoy, es el neuromarketing, que es el modo de vender cosas. Entonces se practica mucho con sensores en el cerebro para ver las reacciones del cerebro en tiempo real, pues enseñan imágenes o textos o lo que sea, y según los expertos en neuromarketing, que yo creo que exagero un poquitín, pero dicen que el 95% de las decisiones de compra se forman en el subconsciente. Vamos a hablar ahora de intereses en las redes, de quienes se mueven por ahí para tener una cierta idea. Hay intereses militares, hay intereses políticos, típicamente Putin, que ya mencioné, Trump también. Tiene una enorme capacidad de influencia, por ejemplo. Estos son votantes en Estados Unidos, demócratas y republicanos, que están de acuerdo con la siguiente afirmación. Canadá es un país no amistoso
o enemigo, una de las dos opciones. Entre los demócratas, como veis, pues hay unos cuantos, pero no muchos, y aquí, desde 1920, van subiendo y resulta que la mayor parte de los... que un 25% de los votantes republicanos piensan que Canadá es un país no amistoso o enemigo, cuando Canadá es el socio comercial mejor de Estados Unidos, es el aliado mejor, tienen el NORAD un mando aéreo conjunto, Canadá ha combatido en la Primera Guerra Mundial con el Reino Unido, en la Segunda Guerra Mundial con los aliados, desembarcaron en Normandía, en fin, o sea, es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Y lo mismo respecto a la Unión Europea. Los demócratas no se creen que seamos enemigos ni mucho menos, pero en cambio aquí, a raíz de la campaña electoral última, los republicanos, ahí está subida y ya casi 30% de los votantes republicanos lo piensan, ¿no? Bueno, esta es una intervención de Musk, que es muy activo, la salto, pero esta vale la pena mencionarla, porque así funcionan las redes. Esto es un PAC, Political Action Committee, que hace micro-targeting, o sea, convencer personas seleccionadas, ¿no? Y entonces ha estado difundiendo estos dos anuncios. Por desgracia, en Estados Unidos y también aquí en España, las campañas electorales no son de yo prometo esto, votadme porque os prometo cosas bonitas, sino es poner verde al otro partido, se llama negative partisanship, con lo cual todo el mundo está enfadado. Uno está enfadado con los socialistas, otros con los populares, otros están enfadados con los republicanos, demócratas, ¿no? Y entonces, jugando con eso, estos son los anuncios de que Kamala Harris apoya a Israel, que se veían en barrios de musulmanes o musulmanes en sus teléfonos, ¿no? Y el otro es lo mismo, pero que Kamala Harris apoya a Palestina, que lo veía en barrios judíos o ciudadanos judíos, y como se sabe perfectamente quién es quién y por dónde se mueve, pues se puede hacer. Y esto es manipulación que mezcla los elementos que os comentaba antes. Es también de Elon Musk. Es una escena idílica, niña preciosa, mamá preciosa, están poniendo las velitas en una tarta de cumpleaños y la niña dice, mamita, ¿por qué la prensa no habla sobre las actividades delictivas de los Biden? Bueno, primero, esto es mentira. La prensa de Estados Unidos ha seguido las actividades de Hunter Biden todo el tiempo y se ha informado muchísimo, ¿no? Y la respuesta de la mamá, porque ellos también son delincuentes, querida. Con lo cual la descalificación genérica de los medios y todo, pues una atmósfera enormemente dulce y simpática, ¿verdad? Hablan continuamente de libertad de expresión, pero esto es el cierre de X, cuando Erdogan arrestó al alcalde de Estambul, que fue un acto de autócrata y de déspota, y entonces, nada, Elon Musk le cortó X a la gente que estaban organizando manifestaciones, a los que estaban protestando de eso, con lo cual para la libertad de prensa no está nada mal. Esto es el corte de Facebook a un periodista de San Francisco, que es el que más sabe de estos temas tecnológicos y demás. En fin, hay muchísimos, ¿no? Esto es un ejemplo de España. Son datos de la Agencia Española de Protección de Datos sobre una estrategia del Partido Socialista, que ahora probablemente hacen otros partidos, o que quizá hicieron, pero la agencia sacó esta a relucir, que era buscar a las personas según su perfil psicométrico, en distritos electorales en que el PSOE había ganado por poco o perdido por poco. Con lo cual ahí es donde había que invertir. Y no sé si os acordáis algunos, los sondeos daban victoria del Partido Popular, Feijóo, y luego, oh sorpresa, gana Sánchez, ¿no? Las estrategias incluyen sembrar dudas y enfados en muchos terrenos que podemos comentar después, ¿verdad? Que van desde las instituciones, la cooperación internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, los inmigrantes. Las redes son muy hostiles deliberadamente contra las mujeres. Hay mucha misoginia, hay mucha masculinidad tóxica y todo este cuadro produce algunos efectos que simplemente menciono. Crispación y fobias, sobre todo xenofobia. La xenofobia es lo que más se trabaja aquí, ¿no? Conspiranoias. Esto es una manipulación de la ayuda a Valencia. El tema que más se utiliza para manipular en España es el de los inmigrantes. Y el pico más gigantesco que ha habido es cuando la dana de desinformación total. Esto es desinformación de
tipos tirando lo que había reunido los donativos para Valencia. Entonces, este vídeo no es de unas personas que tiran donativos, son empleados de un supermercado desechando los productos inservibles tras la riada, pero no importa, ¿no? Entonces, todo esto lleva a crear cámaras de eco. Uno vive en su propia cámara de eco cuando solamente lee lo que le gusta. Y se va perdiendo la capacidad de ver el mundo y de conectar con los demás. Esta chica está viendo las noticias con las que yo estoy de acuerdo, el chico está viendo las noticias con las que él está de acuerdo, son distintas, se ven allí en rojo, aquí en azul, y el comentario simultáneo de ambos es: yo no te entiendo. Claro, ¿cómo debo entender si es que cada uno vivimos en nuestro mundo, ¿no? Y luego hay un sesgo de confirmación que nos lleva a tomar como verdaderas las noticias con las que estamos de acuerdo, y eso termina creando desinformados no recuperables en cuanto son un poco mayores, ¿no? Y entonces aquí está esta chica diciéndole a su padre: papá, esa noticia es falsa, y el padre se enfada, que es la típica reacción del desinformado. ¿Pero cómo va a ser falsa? Y dice: justo lo que yo pienso, ¿no? Bueno, pues esto es el ambiente en el que vive mucha gente, ¿no? Y finalmente, para terminar, consejos prácticos. ¿Cómo detectar la desinformación? Hay 6 preguntas clave. Ver si un post que veáis en redes sociales contiene alguno de estos elementos, o 2 o los 6. ¿Provoca una respuesta emocional? Dice, si tienes una respuesta, ojo, ponte en alerta porque probablemente te están manipulando. 2. ¿Es una afirmación rotunda sobre un tema controvertido? Pues la misma historia, ¿no? ¿Es una afirmación extraordinaria? Ojo también a los grandes descubrimientos de América, ¿no? ¿Contiene un clickbait? Ya os lo conté antes. ¿Usa fragmentos de informaciones válidas, exageradas o distorsionadas? ¿Ha tenido difusión viral? Este es uno de los indicadores mejores, porque las noticias falsas antes circulaban 6 veces más rápido que las verdaderas. Ahora estamos en 10, 15, 20, esto se sigue acelerando, ¿no? Porque son mucho más interesantes, son mucho más atractivas, son mucho más divertidas o enfadantes, que es lo que te provoca adicción, ¿no? Y luego ya para los aprendices de Sherlock Holmes hay comprobaciones muy fáciles. Hay un sistema que es seguir alguna web de verificación, como verificaf.com, neutral.es, maldita.es, apnews.com, que es la Associated Press, y simplemente mirarlas de vez en cuando, ¿no? O bien hacer, quien sepa, búsqueda inversa de imágenes en Google, que te permite ver cómo ha sido alterado un post. O bien fijarse en elementos de diseño defectuosos, los logos, espacios entre líneas, que a lo mejor han cortado 2 líneas por el medio, etc. Verificar nombre y dominio de la organización. Por ejemplo, si la Universidad de Santiago publica un informe internacional que viene a decir que las vacunas del COVID eran un engaño, pues, y uno lo lee en usc.edu, pues puede ser llevado a engaño. En realidad ahí no lo leería nunca, porque usc.edu es University of Southern California. La Universidad de Santiago es usc.gal. Pero si yo hago una desinformación con usc.org, triunfo en la vida porque suena como un verdadero dominio, ¿no? Entonces, ojo, verificar nombre y dominio, y luego ver en la página web si hay dirección postal, quiénes somos, contacto, ¿no? Y también es muy rápido comprobar si la información está actualizada. Esto basta una simple búsqueda de Google. Y entonces ya te das cuenta y dices, oye, pero esto me está contando es de otro planeta, ¿no? Y un último comentario es que esto os puede haber preocupado un poco, pero espero que os haya ayudado a estar un poquito más atentos y descubrirla. Y la buena noticia, que es un motivo para optimismo, es que cada vez hay más gente que es consciente de este problema. Y eso nos pone a todos dando un primer paso muy bueno para llegar a una solución. Muchísimas gracias. Gracias.